Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de análisis semanal del SP500. Hoy es lunes día 18 de septiembre y como cada lunes hacemos un vídeo un poco especial respecto al resto de vídeos de la semana con un poco de detalle y foco en lo que es la graficación, marcos mayores y comentar pues un poco más a fondo toda esta parte no preparatoria con el futuro, en este caso del mini SP500. Antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido de estos vídeos tiene el foco formativo. En ningún momento se pretende dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir ningún instrumento financiero, ¿vale? Venga, vámonos a empezar este análisis un poquito global del futuro del mini SP500. Para ello empezamos con el gráfico semanal. Como siempre, ya lo comenté el lunes pasado, no hago la graficación aquí mismo ya del gráfico semanal, o sea, ya está hecho, ¿vale? Más que nada para hacer un poquito más ágil el vídeo y que tampoco se haga pesado, porque al fin y al cabo de momento no ha cambiado nada y por tanto pues mantenemos los máximos históricos aquí cerquita de los 5.000, esta zona de los 4.686, que son máximos de julio, máximos del año 2023, una resistencia fuerte. Y luego pues el precio tras romper, ¿no? Un poquito esta zona que era soporte anteriormente a finales de 2022, que luego se convirtió muy bien en resistencia a mitad del año y que ha vuelto, ¿no? Una vez se ha roto, ha vuelto a ejercer muy bien como soporte en este throwback aquí a mitad alrededor del mes de agosto, pues y que coincide con el 38,2%, ¿no? de este tramo alcista, pues lo ha convertido en un nivel importante aquí en la zona de 4.400, ¿vale? Con lo cual tenemos tres niveles clave, estamos aquí en medio ahora mismo. Observamos la vela de la semana pasada, una semana bajista, cerrando pues bastante por debajo de los máximos semanales y un pelín por debajo de la apertura semanal, y ahí pues un poco tenemos ahora mismo el precio en un contexto que es alcista, en el sentido de que ya ha roto resistencias y por el momento simplemente en gráfico semanal observamos esta corrección que ya es lo normal. Este nivel era muy potente, ¿no? Entonces de momento los movimientos son sanos, son probables y ahora veremos, ahora tendríamos que ver para pensar en una continuación de este movimiento alcista, pues que el precio vuelva a retomar el alza y vaya a atacar los máximos de 2023 para romperlos, y eso probablemente le daría bastante impulso y alas al precio para ir a buscar la zona de los máximos históricos, porque realmente esta resistencia es muy potente, era, ¿no? Un poco el mínimo común de esa estructura de giro en máximos históricos que se convirtió muy bien luego en resistencia y por tanto sería un gran impulso para el precio romper dicho nivel. Mientras estemos por aquí, pues bueno, el precio puede pulular, ¿no? Si volviera a la zona de soporte, ¿vale? Aquí a estos mínimos dejados en la zona de 4.400, bueno, veríamos este segundo ataque a esta zona y si se perdiera mal asunto. Pero mientras no se acerque, ¿no? Y estemos un poco pues en esta zona, es normal que el precio vaya haciendo sus zigzags y puede ser perfectamente que, bueno, ahí esta es una corrección, volvamos a atacar la zona. Tengamos en cuenta que esta semana es una semana post-vencimiento que siempre afecta, tiene más un sesgo bajista. Tengamos también en cuenta que es una semana donde este miércoles se publicará, ¿no? Un poco el posible cambio de tipos de interés. Hay reunión de la Reserva Federal y eso también condiciona mucho la semana en general, así que veremos. Vamos a bajar a gráfico diario para ver un poquito más en detalle todo este movimiento. Marcaremos fibos de este tramo bajista, de que es el movimiento correctivo que hemos comentado en semanal, pero lo pongo así mismo, si no molestamos. Ahí vemos que el precio, después de esa corrección, retomó el movimiento alcista, dejó una estructura de doble suelo por fallo, continuó subiendo y se frenó aquí un poquito alrededor del 61,8%. No llegó ni a cerrar por encima de él. Aquí se nos frenó. Un poquito también coincidiendo con ese soporte que se formó aquí en esta estructura de giro de finales, la segunda mitad de julio. ¿Vale? Toda esta zona de soporte que luego se convirtió muy bien en resistencia y volvió a ejercer de resistencia aquí en esta zona, ¿vale? La vamos a fijar para, como siempre, cogiendo un poquito, en este caso, ¿no? Una figura más rectangular, no una línea, cogiendo la parte de estas mechas para marcar bien la resistencia ahora mismo pues más importante y la más cercana al precio. Desde aquí el precio hizo una corrección, nos fijamos también que de este movimiento pues esta bajada que se ha producido aquí en esta primera quincena de septiembre corresponde al 61,8. Ahí marcaríamos un nivel también de soporte
importante, y ahí se nos frenó el precio en la sesión del viernes, tras esa bajada contundente, clac, una envolvente bajista, aquí se nos frenó, con lo cual tenemos en la zona de 4.485 un soporte importante, son los mínimos de septiembre, y en el caso de perderlos, que estamos ahí ahora mismo testeando esta zona, pues sería bastante probable, como siempre, ¿no?, de que el precio llegara a los mínimos de agosto, puesto que realmente aquí le confluyen, ¿no?, un soporte importante, mínimos mensuales, y también este retroceso del 61,8 que acostumbra a pasar, que cuando se pierde el precio coge un poco de velocidad, ¿no?, hasta la zona del inicio del último tramo alcista, con lo cual ahí estamos pues en una zona bastante importante y clave. Por arriba esta zona, 4.600 aproximadamente, es una resistencia potente que en caso de ruptura daría también mucha probabilidad al precio de llegar a los máximos de julio, a la zona de 4.680. Realmente es que no tiene una resistencia técnica en ningún momento, o sea, sería bastante probable este movimiento. Esos movimientos que los destaco como probables si llegaran a ocurrir, por aquí, y por aquí en medio, pues bueno, aquí tenemos zonas clave de resistencia, zonas clave de soporte. Cualquier toque en ambos niveles, en ambas zonas, da probabilidad de giro, y en caso de ruptura, lo que hemos comentado. Vamos a investigar un poquito más todo esto de aquí. Y aquí en el gráfico de 4 horas pues se ve un poquito más el detalle, ¿no?, de toda esta corrección, vuelta a la zona, ruptura. Si llegara al extremo podremos ajustar en la graficación un poco los niveles, marcando tanto un poco por aquí, esas dos llegadas de este doble techo o estructura un poco lateral, Y también fijémonos que de toda esta estructura pues teníamos esta zona de mínimo común que se ha convertido en resistencia en la sesión del viernes. Ahí tuvimos el giro, lo podemos ajustar así, y sería un poquito una resistencia intermedia, ¿no?, antes de llegar a la zona clave de 4.600. Y por la parte inferior pues poco más allá de lo que está hecho, o sea, tenemos el soporte con todos estos toques, incluidos los mínimos del día de hoy, estamos por ahí, y esto pues le da mucha importancia a esta zona de los 4.400, bueno, 4.500 aproximadamente, a número redondo, que también siempre es un nivel que, si le confluye, ¿no?, un nivel técnico además, es muy potente y da pues eso, un poco más de fuerza a la zona. Por aquí en medio, bueno, tengamos en cuenta que sí, está la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Vamos a marcarla para ver si técnicamente en el gráfico de 1 hora hay algo más, ¿vale? Tengámosla en cuenta aquí, la marco, y bajamos al gráfico de 1 hora. Pero tengamos un poco presente que ya el precio pues no tiene tanta fuerza entre este tramo y este tramo. Llevamos 2 toques, 3 por la parte inferior. Aquí sí que se produjo un poquito, ¿no?, ese pullback al mínimo común de esa estructura de giro, y eso le dio fuerza bajista al precio, más también le confluía un poco, ¿no?, todo este retroceso. Aquí lo marco, del 61,8% aproximadamente, y eso le dio pues bastante fuerza al precio para darse la vuelta. Pero aquí en medio pues está un poco enrevesado, las medias están por ahí cruzadas, fijaros, en 1 hora, muy plana ya, y eso pues condiciona mucho pues todo lo que pueda ocurrir entre 4.500 y 4.565 aproximadamente. Fijaros que la media de 200 en 1 hora también coincide, está en la misma zona que la media de 200 en 4, aquí alrededor de 4.525, y también aquí hay una zona, no es que sea súper importante, ¿no?, pero bueno, tuvo un poco su papel en la sesión del día 13, ahí se nos giró el precio al final de la sesión del día 13, el pasado miércoles, que siempre esos momentos del día son importantes. Luego se convirtió en soporte, se rompió un poquito, hizo aquí la corrección, el throwback, y cogió fuerza. Y cuando el precio en la sesión del viernes perdió este nivel, la media de 200, hizo una pequeñita corrección, pequeño pullback, ¿vale? Como aquí, fijaros, ¿no? Si lo voy a marcar, de toda esta zona de aquí, ¿vale? Y se hizo una pequeñita corrección para, clac, llegar a los mínimos de la semana. Entonces, teniendo en cuenta que aquí hay un cierto nivel técnico que parece que más o menos ha ido ligeramente respetándolo, junto con la unión de las medias de 200 en el gráfico de 4 horas y en el de 1 hora, pues vamos a marcar este nivel como, bueno, un nivel de resistencia intermedio alrededor de 4.520, 4.525,
para considerar un nivel que, en el caso, ¿no?, sobre todo de que el precio llegara a romperlo, al romper también, ¿no?, al superar las medias de 200, podría impulsar al precio aquí, a los máximos del viernes. Podría darse este movimiento probable. Tendremos que ver qué ocurre, si es que ocurre. Lo ideal sería que si llegara aquí, reaccionara. Nos dejara aquí una pequeña reacción, un pequeño giro, aunque sea simplemente un movimiento para ver que aquí ha habido reacción del precio, ¿no?, y nos deja una resistencia que luego, pues si fuera rota al alza, nos daría un poco de juego, ¿no?, a ir a buscar los máximos del viernes. Si perdemos la zona, ya lo hemos comentado, y entre aquí y aquí, pues ahí estamos. Se puede marcar un nivel muy intradía aquí, en este pequeñito pullback de los mínimos dejados aquí, bueno, mínimos no, un soporte pequeñito del viernes que sí que se ha convertido en resistencia en la sesión de hoy, ha polarizado, con lo cual lo agrando un poco, si no cogeremos todos la lupa, lo agrando un poquito para coger toda la zona, son los máximos del día de hoy, y por tanto pues 4.505, ahí tenemos la primera resistencia. Así que ahí está la graficación, movimientos que pienso que podrían ser probables dado la confluencia de niveles. Mucha precaución en toda esta zona, ¿vale? Aquí sí que, bueno, aunque estén los máximos del día, tampoco es un nivel tan importante, y esta resistencia con las medias es fuerte y puede haber aquí bastante embrollo. Y sí, si se perdiera pues toda esta zona de soporte, a ser una zona muy potente, pues sí que podríamos ver una aceleración de las caídas. Bien, pues nada más, dejamos aquí el vídeo de hoy lunes con un poco más de extensión en la graficación, un poco en la preparación de marcos mayores, con 4 detalles que espero que os sean interesantes. Y por mi parte, pues nada más, nos vemos mañana, que tengáis una feliz tarde, una buena sesión de trading y hasta mañana martes. Adiós.